Queridos hermanos y amigos, muy buenos días otra vez. Momento de compartir un nuevo tiempo con la lectura de la palabra de Dios en este día. Vamos a leer en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 1 al 4. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios bendiga la lectura de la Biblia, de esta expresión profética en la cual vamos a enterarnos a mirar algunos conceptos. Uno de los temas que desarrolla este libro es el tema de la fe. Y yo quisiera, queridos hermanos y amigos, destacar en esta mañana 3 principios de fe que no tienen un tiempo determinado, sino que deben mantenerse a través de los tiempos cualquiera que estos sean. Como introducción diremos que Habacuc es un profeta del cual no sabemos demasiado y cuya profecía estaba dirigida a Judá en los tiempos posteriores al rey Josías y ante el inminente cautiverio babilónico. Como dijimos antes, el tema de la fe es un tema dominante en este escrito profético. Por ejemplo, Carlos Morris, en su libro Los mensajes mayores de los profetas menores, establece en cada capítulo una observación acerca de la fe. Por ejemplo, en el capítulo 1 habla de la prueba de la fe, en el capítulo 2 de la confianza de la fe y en el capítulo 3 del triunfo de la fe. También Campbell Morgan, en su libro Los profetas menores, a la hora de Habacuc, dice que el tema es el tema de los problemas de la fe. Así que diferentes escritores, comentaristas bíblicos, ven en este libro un libro donde el tema de la fe es el tema dominante. Cuando uno lee el libro, en el capítulo 1, encuentra un hombre que está perplejo y confuso ante la situación del pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que se olvidó de Dios. Y hay 2 preguntas que definen el capítulo 1. Una es, ¿hasta cuándo? Versículo 2. Y otra es, ¿por qué? En el versículo 3. Es decir, marcando a un hombre que está perplejo, viendo al pueblo de Dios, ahora viviendo sin Dios y sometido al juicio disciplinario que Dios habría de hacer llegar a ellos. En el capítulo 2, del cual comenzamos a leer, se levantan estos principios de fe en los cuales yo quisiera detenerme, hermanos queridos, en esta mañana. Por ejemplo, en el versículo 1 hablamos del principio de la convicción de la fe. En el versículo 3 hablamos del principio de la paciencia de la fe. Y en el versículo 4 hablamos del principio de la victoria de la fe. 3 principios, queridos hermanos y amigos, que deben mantenerse en todos los tiempos en los cuales debamos transcurrir. Así que yo quisiera detenerme a mirar brevemente estos 3 principios. En primer lugar, el principio de la convicción de la fe. Para eso leímos, al empezar nuestra lectura, el versículo 1. Luego de manifestar el escritor sagrado, el profeta, su confusión, su perplejidad, hasta su enojo, dice el versículo 1, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. En este primer versículo miramos este principio de fe, el principio de la convicción de la fe. En esa convicción, Habacuc
habló ante Dios o expuso ante Dios su queja. No fue a hablar a los demás para murmurar contra Dios. Mirá lo que hace Dios. No, él manifestó ante Dios su queja y decidió esperar en él. Habacuc vio un pueblo en crisis y de ahí sus cuestionamientos. Vio un pueblo unido de Dios y cuando esto ocurre, queridos hermanos, hay crisis. Miren, el olvido de Dios, lo primero que trae en la vida es crisis. Y lo que le pasó al pueblo de Israel se vuelve a vivir en circunstancias en las cuales decidimos voluntariamente dejar a Dios. Si usted ha dejado a Dios, si usted ha descuidado su vida devocional, su vida de comunión, sepa que lo que sigue es la crisis. La crisis personal, la crisis de confusión en la cual el pueblo de Dios cayó cuando se olvidó de Dios. Así que el primer concepto que yo quiero destacar, queridos hermanos, con todo temor delante de Dios, es que, cuidado, cuando nos olvidamos de Dios, lo que tenemos que esperar es la crisis. Esto fue lo que pasó con Israel. Miren lo que decía en el capítulo 1 el escritor sagrado. Dice en el versículo 4 del capítulo 1 que la ley es debilitada, el juicio no sale según verdad, y el impío asedia al justo. Olvido de Dios, una ley debilitada, una justicia que no sale, y un justo que está asediado por aquel que hace lo malo. Habacuc muestra sus convicciones y dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. La convicción de Habacuc es que el mejor lugar donde tratar los problemas es en la presencia de Dios. ¿A quién le llevó la queja a Habacuc? A Dios. ¿Con quién compartió su perplejidad? Con Dios. Hermanos queridos, el mejor lugar para exponer la preocupación es en la presencia de Dios. Esta es la convicción de la fe. Aquel que tiene esta convicción sabe que el mejor refugio, el refugio duradero, es siempre la presencia de Dios. David escribía mucho tiempo antes que Habacuc las siguientes palabras: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Debemos aprender en este tiempo de pandemia y dificultad a plantear nuestros problemas ante la presencia de Dios, no cayendo en la murmuración de contarle a otros las cosas antes que a Dios, y de esperar, sin dudas, en lo que Dios habrá de decir. Así que, hermanos queridos, primer principio fundamental de la fe es la convicción. La convicción de plantearle a Dios mis problemas y la convicción de plantar mi pie en la fortaleza que es Él, esperando lo que Él responderá ante las circunstancias de mi vida. Así que el primer principio espiritual es el principio de la convicción de la fe. Segundo principio espiritual, el principio de la paciencia de la fe. Versículo 3 dice, y Jehová me respondió. Qué bueno es saber, queridos hermanos, que Dios siempre responde y lo hace en sus tiempos, que puede ocurrir que no sean los nuestros. Debemos saber que los tiempos de Dios siempre son los mejores y debemos saber que Dios siempre responde. El versículo 2 define claramente lo que pasó en esa circunstancia. Jehová me respondió. Podemos orar sabiendo que Dios siempre responde. Aunque tardare, dice el versículo 3, espéralo. La visión de Dios habría de demorar un poco más, el juicio disciplinario habría de demorar un poco más, pero habría de llegar. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El salmista escribe en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuánto nos cuesta esperar? Pero la fe verdadera se nutre de la paciencia, que es fruto del Espíritu Santo. Santiago escribe en su carta, en el primer capítulo: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh, la fe verdadera se nutre de la paciencia. Este es el otro principio fundamental de la fe, la paciencia de la fe.
Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Sin duda vendrá. Dios llevó su juicio disciplinario a su pueblo que había equivocadamente dejado sus caminos. Y entonces vino la invasión de los caldeos, un pueblo o un imperio feroz, un imperio violento. Pero también Dios juzgó aquel imperio violento, de tal forma que hoy no hay memoria de lo que fue Babilonia en aquellos días. La paciencia de la fe. Dios siempre responde. Hermanos queridos, tenemos problemas, dificultades, vivimos tiempos de incertidumbre, de escasez, de preocupación. Sepamos que Dios siempre responde. Jehová me respondió. Y marqué este texto en la Biblia. Espera lo que tardare, porque sin duda vendrá, no tardará. La respuesta de Dios siempre llega. Otro principio fundamental. Primer principio, la convicción de la fe. Segundo principio, la paciencia de la fe. Y tercer principio, para terminar, hermanos queridos, el triunfo de la fe. El versículo 4 que leímos dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Principio fundamental de nuestra convicción espiritual. El justo por la fe vivirá. Principio que el apóstol Pablo reafirma en dos cartas, la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas. Principio que el escritor sagrado a los Hebreos también destaca en el capítulo 10, versos 37 y 38. Principio que tomó Lutero en el tiempo de la Reforma para marcar cuál es la diferencia entre el creyente y el que no lo es. Para marcar la diferencia entre la victoria y el fracaso. La vida victoriosa, el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, son reales del hombre de Dios, basados en este principio. El justo por su fe vivirá. ¿Fe en quién? ¿Fe en uno mismo? ¿Fe en las circunstancias? No. Fe en la persona y potencia de Dios. Hoy vivimos días en los cuales se nos dice que tenemos que creer en nosotros mismos, que tenemos que pensar que lo que va a sacar al mundo del drama es la afirmación de la fe personal en las propias capacidades. Pero dice la palabra de Dios que la fe debe alejarse de nosotros mismos para depositarse en aquel que da valor a la fe y que es la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Miren, sí, hay victoria plena y hay victoria segura para todo aquel que cree en Cristo y su obra única en la cruz. La vida victoriosa no pasa por la fe en uno mismo, considerando nosotros como el centro. La vida victoriosa pasa por destronar al yo viciado por el pecado y dejar que Cristo asuma el control de todas las cosas. El justo por su fe vivirá. He aquí el secreto de la vida victoriosa. Una fe fundada en aquel que venció la muerte y venció el pecado, Cristo Jesús. ¿Sí? Hay victoria cuando creemos en Cristo. Hay victoria cuando asumimos que Él todo lo puede. Él pudo con nuestro pecado. Él pudo con nuestra inseguridad. Él pudo con nuestra debilidad. Hay victoria cuando creemos en Él. Dice Pablo escribiendo a los Romanos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? La fe debe depositarse en la persona segura y potente de Cristo Jesús. Principios de fe. El principio de la convicción de la fe, el principio de la paciencia de la fe y finalmente el principio de la victoria de la fe. ¿Queremos una vida victoriosa? ¿Queremos una vida satisfecha y segura? Fe. Fe en la persona y obra de Cristo Jesús. Queridos hermanos, Dios nos bendiga en esta mañana y nos ayude a afirmar la vida en estos principios espirituales. Victoria en Cristo, paciencia en la fe en Jesucristo y convicciones firmes, apoyándonos en la roca que Él es para la vida. Dios bendiga la palabra en esta mañana y nos ayude a poder poner en práctica estos principios espirituales. Dios nos bendiga.